Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Bueno, me toca con gafas, Dios, ni modo. No puedo lucir mis ojitos. Bueno, este año voy a hacer una evaluación. Este año, ¿cuál es el tema de este año? ¡Guau! Restauración familiar o restauración de las familias. Yo siempre digo, Dios me quiere hablar, Dios quiere hablarme. Necesito disponer mi corazón. Dile, Señor, yo necesito disponer mi corazón. Que no haya ceguera espiritual, Señor. Padre, las personas que también nos están viendo, bienvenidas. A veces lo olvido. Dispongámonos allí donde estamos. Cuando teníamos la virtualidad solamente yo no podía estar cocinando y lavando loza y gritando y sacando al perro. No, ese momento es especial para que el Señor te ministre, para que el Señor te hable y para que también puedas tomar nota. Entonces yo siempre pido silencio, silencio, amén. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por cada persona que está aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque como cantábamos, tú eres soberano. Tú eres rey de toda la tierra, Señor. Tú gobiernas, Señor Dios. Tú eres el dueño absoluto, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy pido que abras, Señor, nuestro oído a tu voz. Que abras nuestros ojos para ver la grandeza tuya, Señor. Revélanos la palabra, Dios. Revélanos las escrituras, te ruego, Dios. Pon hambre y sed en nosotros, Señor, por tu palabra, Señor. Que podamos entrar, Señor, ahí en las profundidades de ti, Señor. Que podamos venir a tus atrios, Dios. Con manos santas, con un corazón limpio, Señor. Por favor, santifícanos. Espíritu Santo de Dios, pido que tú nos hables y nos ministres en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Ministra, Dios, a cada persona, Dios. Háblanos, te ruego, en el nombre de Jesús. Te adoro, Señor, muchas gracias. Amén, Señor, amén. Bueno, a través de los tiempos, entre más van pasando los años, yo me he dado cuenta, y sé que ustedes también, que la autoridad en nuestros hogares se ha venido perdiendo. El respeto, ¿cierto? Los que somos un poquito más viejitos, los jóvenes no tanto. A ver, ¿quiénes somos un poquito más viejitos? Un poquito. Viejitos de edad. Y también en el Señor, obvio. Pero nos hemos dado cuenta que los hogares están pasando por una crisis terrible de autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto es una anarquía total. No se sabe quién manda a quién. Entonces resulta que la esposa manipula al esposo. Resulta que el esposo anda en cosas por allá en su mente, en sus emociones, cosas que no son santas, que no son limpias, que no son puras, y entonces pierde la autoridad en su casa como el siervo de Dios, como el hombre que Dios delegó para ministrar a su casa.
Y también uno dice, bueno, eso sucede en los padres y por aquello de la igualdad entonces se perdió el respeto y la mujer no quiere dejarse gobernar, pero es que hay un principio. Nuestro tema hoy se llama autoridad en el hogar. Recuperando esa autoridad en nuestro hogar. Y resulta que uno se da cuenta, por allí la niña que es psicóloga, se da uno cuenta que los niños ahora son los que mandan, ¿cierto? Y entonces cuando son más jovencitos, ¡ay, Dios mío bendito! A los papás ya les da susto hablarles. Lo digo con conocimiento de causa. Entonces estos hogares que son de Dios, que nacieron en el corazón de Dios, y que deben tener una estructura divina dada por Dios, ahora andan, no se sabe quién manda a quién. Y hay un orden divino. Bueno, vamos a mirar. Bueno, los cimientos, como venía diciendo, los cimientos de la autoridad se han venido desmoronando, perdiendo. Qué triste, ¿no? Que el delegado de Dios, la autoridad delegada por Dios, llegue a su casa y ni siquiera sus hijos lo respeten, porque las señoras resentidas a veces no les enseñaron a sus hijos a respetar ni a honrar a su papá. Independientemente de las cosas que se hagan, los esposos no respaldan a sus esposas, cada uno es un mundo aparte. Eso es triste. Y lo que nos falta como iglesia es retornar, tener un encuentro con la autoridad de Dios, entender la autoridad divina. Cuando entendemos ese concepto, yo me aterro porque acá en todo el tiempo de alabanza se habla de la soberanía de Dios, se habla del señorío de Cristo, se habla de salvación y nosotros tenemos que comenzar a entender y que comenzar como siervos de Dios, como mujeres de Dios, comenzar a establecer un orden en nuestros hogares, pero no un orden de acuerdo a lo que a mí me parezca, es un orden de acuerdo a lo que Dios estableció. Es el orden divino, el que Él diseñó para cada familia, para toda la tierra, el que Él diseñó para los hogares, para la sociedad afuera, para su iglesia. Nos falta honra también en la iglesia, este no es el tema de hoy, pero por favor, tenemos que volver a los principios de la palabra y tenemos que entender la autoridad. Esa autoridad que hemos perdido, que estamos orando para poder retomar. Hay personas que me dicen, no, yo no tengo autoridad, yo no puedo ni hablar en mi casa. Porque ha perdido autoridad espiritual. Sí, ha perdido autoridad, pero ha perdido autoridad espiritual. Cuando no caminamos en santidad, cuando no caminamos en justicia, cuando no caminamos bajo la cobertura divina, pues la autoridad se pierde. Hoy necesitamos decirle, Señor, necesito que tú establezcas tus principios divinos en mi vida. Y todo nuestro mundo anda como anda, porque nos hemos dejado contaminar del mundo, de lo que escuchamos, tan simpáticos que hasta películas, qué sé yo, vemos de matrimonios homosexuales, y eso nos parece normal, esa es la sociedad. No, vamos a volver a los principios divinos. Amamos a todas las personas, claro, respetamos, queremos que todo el mundo vuelva su vista, su mirada al Señor, pero eso no quiere decir que compartamos ni hagamos lo que los demás hacen. Nosotros tenemos principios en su palabra. Bueno, entonces, el principio, lo que Dios quiere desde un comienzo es que obedezcamos, ¿cierto? Cuando el primer hogar de Adán y Eva, cuando Dios creó al primer hogar, Dios les dio instrucciones muy claras. Lo que más anhela, y tú lo ves a través de toda la palabra, es obediencia. ¿Qué es lo que más Dios desea? ¿Qué es lo que más Dios anhela de ti? ¿Cómo?
obediencia, pero es una obediencia no externa solamente, es una obediencia de guardarme, de guardar mi cuerpo, de guardar mi mente, de guardar mis emociones, de guardar mi voluntad. Esto no es de afuera para que me vean en la casa. A mí me da temor, y yo sé, yo lo he dicho, a mí me da temor pararme acá, porque es que yo transmito el personaje que se pare acá a decir, a hablar la palabra de Dios, ministra no tanto lo que habla, sino su ser, su vida. Cuando yo me paro acá, yo tengo la responsabilidad delante de Dios porque yo estoy transmitiendo mi vida, mi conducta, mi santidad, o estoy transmitiendo muerte al auditorio. Yo tengo una responsabilidad igual en el hogar. Yo tengo una responsabilidad de guardarme enteramente para hacer ejemplo a mis hijos. Yo no puedo sermonearlos todos los días y hacer allá en mi mente cosas sucias, porque pierdo la autoridad. Amén. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tranquilos. Bueno, ¿qué dice el diccionario y qué dice la palabra y qué entendemos por autoridad? Vamos a mirar. Autoridad, dice, es poder legítimo. Dios tiene todo poder, poder legítimo, real y pleno, para actuar, para poseer, para controlar, para usar o disponer de algo o de alguien. Es el poder absoluto. Dios solo tiene el poder absoluto, el derecho absoluto. Él es creador y Él nos formó a nosotros con un propósito y Él es la autoridad suprema, pero Dios delegó autoridad. Toda la autoridad que existe en esta tierra es delegada por Dios. Los reyes, bueno, en nuestro caso, los presidentes, todos los gobernantes de nuestra nación que tienen autoridad porque Dios les delegó autoridad. Todos ellos tienen una autoridad delegada por Dios. ¿Qué estamos haciendo con la autoridad delegada por Dios? A ustedes en sus hogares, padres, les dio autoridad para gobernar en su casa, gobernar conforme al propósito divino. Y es que se da uno cuenta de algunas cosas. No hacemos a veces lo correcto en nuestras casas. No tenemos, alguien dice, no tenemos los pantalones para decir no a los hijos, no al adolescente, no al niño, y después lloramos. Y como venimos a la iglesia, pensamos que ya eso es suficiente. Hay algo importante. Como oramos, ay Señor, por favor, ayúdame. Ay, ese hijo tan rebelde, tan terrible. Pero nos salimos de la cobertura divina. Esto es muy importante. Yo veo que algunas personas tienen en su casa la Biblia abierta en el Salmo 91. ¡Wow! Y uno llega allá, ¡wow! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? ¿Qué es estar en autoridad? Hay acá un campo divino donde Dios gobierna. Soy yo, ¿cierto? Delegó autoridad en mí. Pero yo tengo que vivir conforme a las normas divinas, conforme al propósito divino. No puedo andar ni en rebelión ni en desobediencia, porque cuando eso sucede me salgo de la cobertura yo mismo. Yo quiero habitar, claro, bajo la cobertura divina. Yo quiero la presencia de Dios que direccione mi vida, que direccione mi hogar, pero tengo que estar ahí bajo su cobertura. Amén. Conectada con el Altísimo, haciendo su voluntad.
Yo sé que si hay problemas en nosotros hoy, yo sé que Dios quiere restaurar, porque estamos orando por las familias este año. Por eso este año se calificó el año de la restauración familiar. Estamos trabajando porque nuestras familias no están impactando allá afuera, sino que se están dejando manipular y se están dejando impactar de lo que no es. Por eso estamos hoy aquí. Por eso los temas que ustedes ven acá, con todo nuestro corazón. Necesitamos entender que hay un gobernador, que hay un ser supremo que tiene toda la autoridad. Bueno, sigamos, si no, no alcanzo. ¿Cuál es Romanos 13:2? Yo quiero que leamos. Toda la autoridad viene de Dios. Toda la autoridad que hay acá es delegada por Dios. Ya está allí. ¿Tiene versión Reina Valera? Bueno, yo lo leo en versión Reina Valera Bueno. Sí, tiene versión Reina Valera ahí. Bueno, es que me gusta más. Dice, así que... Bueno, yo lo leo. Bueno, dice, ¿ya? Dice, sométase, bueno, lo tengo en la Reina Valera, me gusta un poquito más esta. Dice, sométase toda persona, escuche, sométase toda persona a las autoridades superiores. Todo tipo de autoridad, porque la autoridad viene de Dios. La anarquía viene del diablo. ¿Qué es anarquía? Es hacer lo que a mí me parece tan sencillo, es contra la autoridad. Haz lo que te provoca, lo que a ti te plazca. No tienes gobierno, no tienes autoridad, no tienes principios, no tienes normas. Pero dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escucha, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y bueno, yo quiero regalarles a ustedes hasta el verso 7 mínimo, para que en su casita lo escudriñe. Toda la autoridad proviene de Dios. Y la autoridad que hay acá, que Él delega, existe porque a Él le plació. ¿Para qué existe esa autoridad? ¿Para qué existe la autoridad? Entonces quiero que miremos para qué existe la autoridad. La función principal de la autoridad es traer orden. Las leyes que hay en nuestra nación son con la gracia de Dios. ¿Y para qué sirven nuestras leyes? Nosotros tenemos una constitución política y todo debe apuntar al cumplimiento de las normas que están allí. Es nuestro eje a nivel de país. Entonces, ¿para qué sirve? Para traer orden. La autoridad sirve para traer orden y dirección a toda la creación. Lo contrario de autoridad es anarquía. La anarquía es vive como quieres. ¿Qué dice la autoridad? Tú te sometes al Señor. Tú te sometes a las autoridades por Él delegadas. No puedes decir, no, es que, mire, yo amo a Dios y yo me someto. Eso sí, yo estoy ahí sometido, orando, leyendo la palabra, y no te sometes ni a las autoridades en tu casa, ni te sometes a las autoridades allá afuera, porque toda autoridad es dada por Dios para traer orden. Imagínense que acá en Colombia no hubiese ningún tipo de leyes. ¿Qué pasaría? El desastre total. Cada una de las leyes en el tema laboral pelean, cambian y demás, pero obvio hay una dirección. ¿Qué tal que cada patrón hiciera lo que se le antojara con sus pobres empleados? Hay una dirección.
La autoridad trae orden, la anarquía trae desorden. La autoridad viene de Dios, la delegada también, pero la anarquía viene ¿de qué? Del diablo, del enemigo. Trae desestabilización, trae el caos a la sociedad. Nadie se somete a nadie, todos hacen lo que quieren. Usted imagínese en su casa que sus padres lo hubieran dejado hacer lo que usted quiso. No sé cómo andarían sus hijos, pero sé que acá hay padres, hombres, mujeres de Dios que supieron direccionar a sus hijos, a pesar de las cosas que se ven afuera. Bueno, entonces lo contrario a la autoridad es ¿qué? Anarquía. ¿Y anarquía qué es? El gobierno humano. Yo hago lo que a mí me parece, ¿cierto? La anarquía tiene dos pilares. Perdón. La anarquía tiene dos pilares. Uno se llama rebelión y otro se llama desobediencia. Cuando la palabra te dice que debes conservarte puro en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Por allá, que imagínese usted viendo por allá quién sabe qué películas, quién sabe qué cosa en la televisión, y al otro día ya llega a levantar las manos. Eso es una burla. La palabra dice en el Salmo 15 que yo me debo presentar limpio delante de Él, que yo debo obrar la justicia divina. No puede existir una persona que diga que es siervo, sierva de Dios, y que ande en rebelión. Esto es absurdo. No puede haber rebelión en un siervo de Dios. Y yo veo que a veces hay algunos rebeldes pasivos. ¿Qué quiere decir? Quieticos, no abren la boca para nada, pero allá por dentro, mejor dicho, parece que fueran a explotar. No están de acuerdo con el pastor, no están de acuerdo con el presidente, no están de acuerdo con nada. Bueno, claro, uno tiene que pensar lo que están haciendo, ¿cierto? Y uno lo puede ver, pero ¿qué dice la palabra? Yo me debo someter, o ensaya no someterse a las autoridades acá en el país. A ver en dónde termina, ¿dónde cree? Una persona que violenta todas las leyes porque dice, no, a mí nadie me gobierna, a mí me gobierna Dios. Dios dice que yo me debo someter a las autoridades que Él estableció acá en la tierra, porque Él las estableció, porque Él las delegó, porque suyo es el orden. Amén. Las estableció para traer orden. Amén. Y Satanás, que es ducho en el desorden, y es bonito. Satanás dice, haz lo que quieras. Que el profesor dice, haga trampa. Todo el mundo pasa con trampa. ¿Para qué le sirve esa álgebra que está estudiando? ¿Cierto? Bueno, entonces dice, haga trampa. Y muchos cristianos hacen trampa en algunas cosas. No sé, digo muchos, no sé, no estoy mirando a nadie específicamente, pero digo, a veces torcemos tan fácil nuestros principios, ¿cierto? Entonces, la rebelión pasiva es más peligrosa que la activa. Cuando yo tengo un rebelde activo, mejor dicho, nos damos. Abre su boca y dice, y pelea y de todo. Y el rebelde pasivo apenas lo mira a uno. Y uno sabe que hay una bomba allá adentro, pero no dice nada. Dios necesita hoy que nosotros tengamos un encuentro con su autoridad. Si entendemos su señorío, su gobierno, sus principios, nosotros vamos a poder transmitir eso a nuestras generaciones. Y tú ya, no, pues ya estoy viejita, ya viví lo que tenía que vivir. No, tú tienes generaciones, personas al lado tuyo por las que tienes que luchar. Y tienes que prepararte para que Dios te use allí, en tu trabajo, allí afuera, donde hay oscuridad. Debes permitirle al Señor ser luz, pero yo no puedo ser luz si hablo algo contrario a lo que estoy viviendo, a mi esencia interior. Si vengo a la iglesia mirando las chicas que hay por allá, no está buenísima, ¿cierto? Y si los ojos se me dan detrás de toda chica, eso viene de un corazón sucio.
Yo pierdo autoridad como siervo de Dios cuando no ando en integridad. Bueno, miremos rápidamente qué dice acá. La rebelión. Bueno, ustedes recuerdan que Luz Bella un día se rebeló contra el Altísimo. Yo quiero ser como Dios. Y quiso usurpar la autoridad divina. ¿Y en dónde terminó? Era Luz Bella, el ángel perfecto, y ahora es el diablo, Satanás, como le quieran llamar, el engañador. Un día cayó. Por su rebelión dejó llenar su corazón de rebelión, de orgullo. Bueno, la desobediencia, es que la desobediencia incluye absolutamente todas las áreas de mi vida. Todo mi ser debe estar rendido al Señor. Dice acá, ustedes recuerdan al rey Saúl. El rey Saúl, fue el primer rey de Israel. El hombre llegó a hacer lo que quiso. Él no tenía mucho contacto, ¿no? Él no tuvo un proceso como el que tuvo David de formación, Dios a veces nos forma con las pruebas, con las dificultades. Y el hombre no estaba como muy interesado. Él llegó al poder, ojo con el poder humano, él llegó al poder y se llenó de orgullo, de autosuficiencia. Obedeció de cualquier manera. La obediencia no es de cualquier manera, no es como me parezca a mí, es como dice su palabra. Entonces dice acá, en primera de Samuel, no la pongan, yo leo, se complace Jehová, le dice Samuel. ¿Saben quién era Samuel? Sí. Bueno, dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Usted puede traer acá las ofrendas, bienvenidas, obvio, pero no es lo principal. Se complace tanto el Señor en todas las cosas que tú quieras hacer. Dicen que sí, dice como en que se complazca como que se obedezca, a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Dice más adelante el verso 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No podemos jugar con el Señor. Y nosotros que llevamos años, que conocemos del Señor, no podemos jugar, obedecemos, somos transparentes o no lo somos. Por eso hay tantos ministerios que uno dice, ¿cómo es que este hombre, cómo es que esta mujer llegaron a este punto? Un día hicieron lo que les pareció, llevaron doble vida, una vida acá, donde lo ven, wow, y otra vida por allá en su interior, en su intimidad. Los pensamientos, los deseos, allá adentro, que nadie los ve, nadie los puede leer, Dios lo ve y Dios lo está demandando de ti. Yo no puedo ministrar a mi casa y pretender que Dios me use cuando tengo una mente retorcida, cuando tengo una vida doble. Amén. Bueno, primera de Pedro 2, 3 y 4 dice, si la leen ahí, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Cómo dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, por causa del Señor, es del Señor, debemos someternos. Ejemplo de ciudadanos que pagan sus impuestos, que no hacen trampas, porque esa sería una doble moral. Bueno, Dios delega su autoridad. Ustedes han notado, cuando el Señor Jesucristo anduvo acá en la tierra,
había algo particular y la gente lo observaba y la gente lo sabía, uno sabe. Uno sabe cuando el que se para acá tiene autoridad, uno lo sabe, eso sí. Y resulta que cuando el Señor pasaba y predicaba, wow, la gente se admiraba de su doctrina porque decían, es que Él lo hacía con autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la diferencia entre Cristo y los escribas? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Con confianza. ¿Cuál era? Integridad, obediencia, integridad, santidad. Y obviamente un estilo de vida sometido, porque Él siempre estuvo sometido al Padre. Él siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Cuando Él se levantaba, obvio que era respaldado. Esto es muy importante. Autoridad no es que yo grite como loco en mi casa y diga yo soy aquel macho. No, eso no. La autoridad viene de la sujeción, de la presencia. Es Dios el que me delega autoridad. Entonces, la autoridad que tenía el Señor Jesucristo venía del Padre. Él estaba enteramente sujeto al Padre. Y entonces cuando Él hablaba, claro, Él vivía una vida santa, una vida intachable. En cambio, los escribas, ¿qué dice la palabra? Los escribas y los fariseos tenían una particularidad. Se vestían con vestidos largos, hacían una cantidad de ritos, de cosas, de ayunos, pero por dentro, por eso se les llamó sepulcros blanqueados, eran hipócritas. No vivían lo que decían, por eso no tenían autoridad. Entonces el Padre le entregó al Hijo, le entregó a Cristo toda la autoridad, gobierno, dominio, toda potestad se la entregó al Hijo. Y ahora nosotros somos también delegados. Dios nos está entregando, nos entregó su autoridad, gobierno y dominio. Miremos acá. Efesios dice, el cual operó en Cristo, hablando ahí, ustedes pueden leer todo el pasaje, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tremenda autoridad tiene la iglesia, ¿cierto? Jesucristo es la cabeza. ¿Y el cuerpo de Jesucristo quién es? Nosotros. A Él le dio toda potestad, toda autoridad, y nosotros como iglesia somos el cuerpo. Tenemos esa autoridad delegada, debemos fluir con la dirección de la cabeza. Jesucristo es la cabeza y nosotros estamos unidos, así como tu cuerpo está unido a tu tronco, a tu cuello, y así como tu cabeza no hace, direcciona, y el cuerpo no hace lo que le place, hay una coordinación total, un sometimiento total de mis manos, de mi voz, de mi oído, de mi mente, a mi cerebro, ¿cierto? No hay desligamiento. Esta mano no arranca para allá y la otra para allá. Hay una unidad total y es la unidad que necesitamos desarrollar como iglesia. Que Él fluya. Y cuando el cuerpo de Cristo fluye, hay unidad. Y si hay unidad, hay avivamiento. Y si hay unidad, hay esperanza para este mundo. Si hay una iglesia unida que camina pegada a la cabeza que es Cristo. Amén. Están muy callados. Quisiera que se pusieran de pie, que corrieran. No sé. Pongamos un poquito de pie. Un poquito nomás. Respire profundo. Dile, Señor, gracias por tu palabra. No hemos acabado. Gracias por tu palabra, Señor. Abro mi oído para escuchar tu voz, Dios, y te entrego mi voluntad, Dios.
Dile, Señor, rindo mi voluntad a ti. No quiero autogobernarme, Dios. Quiero que tú me gobiernes. Amén, Señor. Amén. Ya nos podemos sentar. Bueno, la familia, Dios delega autoridad en las familias. Gracias. La familia, la primera familia que encontramos en la palabra, ¿cuál es? La familia de Adán y Eva. ¿Y qué hizo Dios? Les entregó toda la autoridad. Vamos a leerlo. Por acá anda Génesis 1:28. Mira, cuando Dios los creó y los puso, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Toda autoridad, todo señorío, todo gobierno se le entregó a nuestros primeros padres, ¿cierto? A Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué debían ellos hacer? Glorita, ¿qué debían ellos hacer? Obedecer. ¿Y qué hicieron, Julio? Desobedecieron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia? ¿Ah? Sí, señora. Separados de Dios. Y que por eso Jesús vino, para deshacer todos los daños que desde el comienzo se ocasionaron porque el hombre, estoy hablando genéricamente, decidió hacer su propia voluntad, desobedecer al Señor, poner su mira en todas las cosas menos en Dios. Por eso vemos tanto desastre a nivel mundial. Pero Jesucristo vino para rescatarnos. Él vino para recuperar esa autoridad que nosotros perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Él vino para restaurar, y cuando tú le recibes en tu corazón, todas las cosas son restauradas. Yo debo caminar en pos de eso que Él hizo y no tener en menos valor esa salvación que Él hizo por mí. Él me salvó, pero cuando yo soy salvo, lo primero que yo entiendo, lo que yo veo en la palabra, lo que yo veo que le pasó a Pablo, es que él miró y reconoció el señorío, el gobierno, la autoridad divina. Eso es un nuevo nacimiento. Ese es un encuentro con Jesús, con su autoridad. Cuando tú miras allá en Hechos 9, tú ves que Pablo tiene un encuentro con el Señor, ¿cierto? Y lo primero que ves que sale de la boca de Pablo, que es Señor. Primero le pregunta: ¿quién eres? Pero ¿cómo le llama? Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Bueno, en esa época la palabra, ustedes todos son señores y lo respetamos, ¿cierto? Pero en esa época la palabra Señor tenía poder, era uno con autoridad. Y Señor solo se le llamaba a Dios, el gobernante, el dueño absoluto, el amo. Cuando Pablo tiene encuentro con Cristo allá camino a Damasco, lo primero le pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después Pablo, ¿cómo estaba? ¿Cuál era la actitud de Pablo? Estaba rendido en ese momento cuando tuvo el encuentro con él. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Pero ¿qué le dice? No, ¿qué quieres que yo haga? Solamente no, Señor. Reconoció su gobierno, reconoció que era él el dueño, se reconoció a sí mismo como el esclavo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que viva, Señor? ¿Cómo quieres que piense, Señor? ¿Cómo quieres que yo traiga dirección a mi hogar? Debe ser en santidad. A David le pasó algo simpático. Bueno, no, mentira, no es simpático. David era un hombre como un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Tremendo. Y un día David cayó. Algo muy importante: cuando yo tengo autoridad, yo tengo que vivir conforme al carácter del que me delegó autoridad.
escuchen eso, cuando Él me delega autoridad a mí, yo debo vivir conforme al carácter del que me envió. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es? Ya vimos que es poderoso, que es eterno, que es sublime, que tiene todo el gobierno, todo dominio, que es el creador, pero también miremos sus atributos morales. Dios es justo, Dios es amor, Dios es bondad. Yo no puedo, y Él es santo. Dicen por allá los estudiosos, los teólogos así, estudiosos de la palabra, dicen que la santidad es la característica de Dios que lo resalta sobre todas las cosas. Todas las cosas. Él es Dios por su omnisciencia, por su omnipresencia. Pero la santidad es tan importante. Tan importante. Cuando Dios ejerce autoridad sobre la tierra y delega autoridad, espera que tú y yo reproduzcamos su carácter. Cuando tomas una decisión, no tienes por qué arrancarte los pelos pensando que vas a hacer sencillo. Tienes que mirar el carácter divino y pedirle al Señor que te santifique, que me santifique. Señor, santifícame. Santifica mis pensamientos, mis manos, mis emociones. Entrónate en mí como el Señor, como el dueño de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. No es externo. Es todo mi ser interior el que debe ser santo. Amén. Es todo mi ser el que debe estar dispuesto a obedecer al Dios de gloria, al Señor de señores, al dueño del universo. Toda mi vida debe estar dispuesta en sujeción al que es mi dueño, a la autoridad. Yo puedo ejercer autoridad cuando tengo el carácter de Dios. Es tan fácil. Se para uno en cualquier reunión, nadie lo llamó a uno y uno ve que las cosas no son así. Uno de una se para y uno dice no. Pero cuando uno no tiene autoridad espiritual, cuando uno tiene su mente llena de cosas que no son santas, pierde una autoridad. Uno no se atreve. Cuando el hombre por allá le falla a su esposa, pierde la autoridad. Puede gritar y puede que la esposa le tenga miedo o los hijos miedo, pero no es lo mismo miedo que respeto a la autoridad. Y el hombre pierde autoridad, la autoridad divina, la autoridad delegada por Dios, cuando hace cosas que no son, cuando no obedece a la palabra, cuando no se somete. Y estaba hablando de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un día David, ojo con los ojitos, donde miran. Sí, por ahí una canción que me enseñaron cuando era chiquita, que cuidado las manitos y los ojitos con lo que ven y los oídos cuidado con lo que escuchan. Eso hay que aplicarlo a diario. Y entonces David se miró por a una vieja. Y obvio, seguro no había orado ese día, no sé qué pasó con él. La vagancia, ¿no? Cuando uno está desocupado, por ahí alguien dice que la mente desocupada es taller del diablo, ¿cierto? Bueno, David pecó con esta mujer, con Betsabé, y cuando este hombre peca, si usted mira, si usted estudia la vida de David, después de ese acontecimiento, vino un golpe tenaz, triste, sobre su familia. Sus hijos se le salieron de las manos. No se atrevió ni a corregir a sus hijos porque un hijo por allá se enamoró de su hermana y la violó. Él no tuvo pantalones, es decir, no tuvo autoridad para corregir. Y se armó el desorden en sus hijos. Nunca corrigió a Absalón, no lo corrigió. Él perdió toda autoridad con sus hijos, y si ustedes miran a sus hijos, no fueron los que modelos.
No fueron hombres conforme al corazón de Dios como su padre fue llamado. Obvio, David se arrepintió, fue restaurado, pero ojo, las cosas que hacemos afectan nuestras familias, las afectan nuestras generaciones y eso le pasó a David. David perdió el control de su casa. Léalo. Lea desde ahí en adelante. ¿Perdió totalmente el control? No. De seguro le tenía miedo a los hijos. No, nosotros sabemos que perdió la autoridad. Perdió autoridad. ¿Por qué? El pecado, la desobediencia, la rebelión, todo tipo de pecado hacen que yo pierda la autoridad que Dios me dio. Todo tipo de pecado hacen que yo pierda autoridad. Bueno, el carácter de la autoridad, ya vimos que Él es santo, como Él es justo, como Él es puro, nosotros debemos administrar autoridad sin desprendernos del carácter divino. ¿Quieres respaldo de Dios? Camina como Dios. Por ahí el Salmo 15 dice, Señor, ¿quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad. ¿Cómo? En integridad. Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Mira, no solo su boca, en su corazón. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche contra su hermano. Tremendo. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios, que le busca con anhelo. Que somos humanos, sí, pero no podemos estar ahí todos los días, Señor, yo soy humano, y embarrarla, Señor, acuérdate que yo soy humano. Te dije, Señor, que yo soy humano y que yo soy débil. No. Yo tengo que pararme de ese trono todos los días. Entramos al trono de Dios, a su presencia necesariamente. Si tenemos un corazón arrepentido, sincero, si anhelamos su presencia, Dios nos va a responder y Él santifica. Él mandó su Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros y nos guíe y nos dé la fortaleza y nos santifique. Amén. Pero tengo que estar en comunión con Él, con su palabra. Tengo que abrir mi voz a su palabra y ponerla en práctica. Diseñar, Señor, muéstrame qué cosas no te agradan, hacer la lista y tomar en serio esta carrera que Dios nos ha dado y tomar los correctivos. Amén. Amén. Bueno. Hay algo que pasa con la autoridad y es bien delicado. Bien delicado. Dios respalda la autoridad, la que Él delegó. Recordemos la familia de Aarón, María y Moisés. ¿Quién era el mayor? Bueno, el menor era Moisés, ¿cierto? Yo no he tenido exacta la edad de María para decir que era la mayor, suponemos. Bueno, lo cierto es que Moisés era el menor. De acuerdo con la estructura social de aquella época, el mayor era el que tenía la primogenitura, el que llevaba la batuta. Pero bueno, Dios designó y llamó a uno. Yo sé que la mayor parte de las personas que estamos aquí hemos recibido la unción y el llamado. ¿Qué están haciendo con ese llamado y con esa unción? Yo oro mucho por la gente que se para acá a ministrar la adoración. Oro mucho. Su mayoría son jóvenes, en su mayoría. Y oro por ellos. Y le pido al Señor que los guardes, porque esto es delicado. Pararse acá es muy delicado. Hay que honrar la autoridad, amén, y hay que honrar a Dios. Ojo con mis manos, con mis labios.
Necesito que el Señor santifique mi boca para poder adorarle. Y cuando yo llevo a una comunidad a la presencia de Dios, yo no puedo tener cosas en mi vida que traigan maldición a mi iglesia. Hay hombres que no honraron a Dios, ni la autoridad que Él les delegó, ni honraron este sitio en el que Dios les puso. Y son iglesias secas. Son hombres secos que ni siquiera se dan cuenta que no están hablando en el espíritu, sino en la carne. Y como saben harto, hablan y se llenan de emoción y gritan, y uno dice, "No, la machera". Y no. Dios conoce el corazón y es una responsabilidad. Tenemos que ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Convénceme de pecado, Espíritu Santo. Yo estoy mirando y juzgando a mi esposo, a mis hijos, a mi suegra, a mi suegro, a mi vecino. Señor, Dios, ten misericordia de mí y sáname y límpiame y entrónate en mi vida, Señor, y úsame. Quiero ser instrumento en tus manos, pero un instrumento limpio, digno de Dios. Un instrumento del que Dios se agrade. Necesitamos, Dios nos llamó y necesitamos santificar nuestra vida, limpiar estos vasos, tomar la decisión de buscarle de todo corazón y santificarlos para Él. Todos los días hay que entrar en ese proceso, porque es tan fácil que nos contaminamos. Tan fácil que nos podemos llenar de ira, de envidia, de egoísmo. Tan fácil podemos dañarle la vida a otros con nuestras palabras de dureza. Tan fácil podemos ser usados por el enemigo para dañarle la vida a otro. Tan fácil. Todos los días. No sé qué puesto tengas en tu familia, si eres el mayor, el menor. El importante delante de Dios eres tú que estás escuchando la palabra. Levantémonos, dejemos atrás todo autogobierno, toda obra de la carne y pidámosle a Él, como dijo Pablo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, reconozco que tú eres Señor. Ayúdame, Señor, santifícame. Te entrego mis oídos, mis ojos, Señor. Todo lo que soy. Necesito tu presencia. Que tú abras mi entendimiento, Señor. Como abriste el entendimiento, Señor, de tus discípulos para que comprendieran tu palabra. Dios, que nuestros ojos hoy sean abiertos a tu palabra, a tu voz, Señor. Que corramos a ti, Señor. Gracias, Dios. David, el mismo personaje, él sabía lo que era autoridad. Él sabía, cuando él hizo lo que hizo, él sabía lo que le corría. Él lo sabía. Pero tuvo otra oportunidad antes de ese suceso, de ese rey, con Saúl. ¿Recuerdan quién era Saúl? Dios mío, hay que leer la palabra, ¿sí? Bueno, él fue el primer rey. Y él, bueno, Dios lo llamó, sí. Y ya vimos que desobedeció y chao, Dios lo desechó. Y comenzó con, claro, si no estaba conectado con el de arriba, con su autoridad, con su benevolencia, con su amor, con su justicia. Comenzó a perseguir, se llenó de envidia y de celos por David, porque es que a David lo estaban respetando mucho y a él estaba perdiendo el año. Grave. Dios lo desechó. Ya no tenía la gracia, pero David tenía toda la gracia y lo persiguió por montes, por cielo y tierra para matarlo. Y cuando David tiene la oportunidad de acabar con su enemigo que no lo dejaba en paz, no lo dejaba vivir, lo perseguía en los montes, en las cuevas, donde quiera que fuera, 2 veces
Ahí en Primera de Samuel tuvo la oportunidad de ya acabar con su enemigo porque era su enemigo, declarado por Saúl, no por David. David no lo consideró su enemigo. Y mira lo que dice brevemente acá, 1 Samuel 24, 6 y 26, 9. Estoy hablando de David, cuando estaba perseguido por Saúl y lo encontró. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Jehová me guarde. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Esto va para los hogares. Hay un orden que a él le plació establecer en la familia, y hay un orden en la iglesia. Y mira ese celo de David. Él entendió la autoridad. Él entendió quién era el llamado. En otra oportunidad, por ahí en el 26:9 dice: y David respondió a Abisai, que era uno de sus generales: no le mates. Cuando tuvieron la oportunidad de vengarse, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Esto de la honra a la autoridad es muy importante. Y ahora hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Sé que me estoy pasando unos minuticos, pero ya termino acá. Nosotros, como autoridad en nuestros hogares, donde estamos, donde estemos, tenemos una responsabilidad. Primera de Pedro, esa sí es nueva traducción viviente. Dice: cuiden del rebaño. ¿Qué hay que hacer? Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿Qué? Que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de su autoridad. Este es el problema. No abusen de su autoridad. Amén. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Guíenlos ¿cómo? Con su buen ejemplo. Y el ejemplo no es solo la apariencia externa. El ejemplo es mi vida. Yo que le estoy inspirando a mi hija, que le estoy inspirando a mis hijos. Yo puedo hacer lo que quiera y simular en la casa que soy el perfecto. Pero si allá adentro, decía el Señor Jesucristo, si allá adentro hay algo dañado, si no adulteraste nunca, pero adentro hay un deseo pecaminoso por alguna mujer o por cualquier persona, ¿qué dice la palabra? Es como si lo hubieras hecho, porque está ahí contigo, dentro de ti. No lo sacaste, pero está ahí. Y si yo miro con malos ojos a mi hermano, sí he dejado llenar mi corazón de odio, pero nunca lo maté, nunca le hice físicamente nada, nunca lo cogí a puños, que me hubiera gustado, ¿cierto? Pero la vaina está dentro de mí. El resentimiento, el odio está dentro de mí. No soy menos culpable que el que lo mató. No, eso dice la palabra, eso dice el Señor en Mateo. Así que examinémonos hoy lo que sentimos. Hay muchos hogares que recibieron un montón de palabras, gritos, instrucciones de sus padres, pero no recibieron ejemplo y se desviaron. Cada uno arrancó por donde. Y uno dice: ¿pero qué es esto, Padre? ¿Pero yo en qué momento fallé? ¿Qué me pasó? ¿En qué momento me desvié, Señor? Tú y yo lo sabemos, ¿cierto? ¿En qué momento? Sí. El buen ejemplo en la casa. Ay, Dios, termino con un tema, con una frasecita bien harta y bien fea, pero bueno. Conocí, tiempo pasado, eso hace años.
y unas personas que de pronto ya ni están, que salían de la iglesia a hablar del pastor y a hablar del líder, y la Ana Ruth y el Julio Soyodaya se amangualan y llegaban a la casa y sus hijos estaban escuchando. Sus vecinos a veces estaban escuchando. ¿Qué crees que esos muchachos recibían cada semana de sus padres? Cuando estaban resentidos, cuando hablaban mentira, ¿qué crees que recibían de sus padres? Te voy a pedir el favor que te pongas de pie. Los de alabanza, si pueden pasar.